Hola, en este video voy a hablar acerca de la endocarditis infecciosa. Entonces, la endocarditis infecciosa se define como la infección de la superficie endocárdica del corazón. Recordemos que el corazón tiene 3 capas, donde la capa más interna es el endocardio. La endocarditis usualmente se refiere a que existe una infección de una o más válvulas cardíacas o una infección de un dispositivo intracardíaco. Existen factores de riesgo cardíacos y existen algunas condiciones que pueden favorecer su aparición. Entonces, entre los factores de riesgo cardíacos está el antecedente de endocarditis infecciosa o que ya el paciente tenga una enfermedad valvular preexistente. Por ejemplo, enfermedad reumática, prolapso de válvula mitral, enfermedad valvular aórtica, entre otras. O también pacientes que tengan alguna enfermedad cardíaca congénita, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, una válvula aórtica bicúspide, estenosis pulmonar, coartación aórtica, entre otras. Y dentro de las condiciones subyacentes o cosas que pueden tener los pacientes es el abuso de sustancias intravenosas, los pacientes con dispositivos cardíacos permanentes o aquellos pacientes que tengan algún catéter intravenoso, porque esto suele asociarse con bacteremias, pacientes con inmunosupresión, también pacientes que hayan tenido un procedimiento quirúrgico o dental reciente, que tengan hemodiálisis crónica o infección por VIH. En el caso de los pacientes con infección por VIH, suelen tener infecciones por microorganismos como Salmonella y Listeria. ¿Por qué estos factores cardíacos favorecen a que se desarrolle una endocarditis infecciosa? Porque la mayoría de estos estimula que exista un flujo sanguíneo turbulento, lo cual voy a explicar mejor con la fisiopatología. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, es importante tener en cuenta que usualmente el revestimiento endotelial del corazón y de las válvulas cardíacas suele ser resistente a infecciones por bacterias o por hongos. Sin embargo, como les explicaba antes, existen esos factores de riesgo que estimulan a que exista un flujo sanguíneo turbulento que lleva a un daño mecánico, lo cual lesiona el endocardio. Entonces ya hay un daño en el endotelio y causa la lesión a ese nivel en el endocardio. Eso estimula que se forme un nido de plaquetas y de fibrina. Inicialmente, ese nido de plaquetas y de fibrina es estéril. Pero como existen microorganismos circulantes por la sangre, ya sea porque hay una bacteremia de una fuente cutánea o mucosa o porque exista una infección distante, van a estar los microorganismos circulantes por la sangre y se van a unir a ese nido que inicialmente era estéril y van a seguir creciendo, lo que estimula una activación del sistema de coagulación. Se van a liberar citoquinas y esas células endoteliales activadas van a conducir una mayor deposición a este nivel de fibronectina. Además, estos microorganismos se van a unir entre ellos y van a seguir creciendo, lo que va a formar lo que se denomina la vegetación. Algo interesante es que el crecimiento bacteriano ocurre dentro de las células y dentro de la matriz de fibronectina,
dentro de esas vegetaciones y eso dificulta las respuestas inmunitarias del huésped para controlar o eliminar esa infección en curso. Ahora, en la etiología existen diferentes microorganismos asociados con el desarrollo de una endocarditis infecciosa. Los más frecuentes son el Staphylococcus aureus en un 31% de los casos, el Streptococcus del grupo Viridans en un 17% y los Enterococos en un 11%. Existen otros microorganismos asociados con el desarrollo de la endocarditis infecciosa como los Streptococcus coagulase negativos, también en un 11% aproximadamente, Streptococcus bovis en un 17%, otros estreptococos en un 5%, están los grupos de gram negativos no ASEC en un 2%, los hongos en un 2%, las endocarditis fúngicas suelen ocurrir en aquellos pacientes que tengan medicamentos por vía intravenosa o pacientes que se encuentran en UCI con múltiples antibióticos. Otros microorganismos son aquellos que hacen parte del grupo ASEC, que son aproximadamente el 2% de los casos. Estos microorganismos son gram negativos que suelen ser flora de la boca o de la garganta. Entonces están H de Haemophilus, la A de Aggregatibacter, la C de Cardiobacterium, la E de Eikenella y la K de Kingella. Es importante en la endocarditis infecciosa hacer una distinción de cuál es el patógeno que está causando la endocarditis, porque dependiendo de cuál es el microorganismo que yo aísle en los cultivos es que voy a dar mi terapia antibiótica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una infección por un Streptococcus viridans que tener por un Staphylococcus aureus. Por ejemplo, en el caso del viridans, su virulencia suele ser baja, mientras que el Staphylococcus aureus suele tener una virulencia alta. Las válvulas que atacan en el caso del Streptococcus viridans son válvulas que usualmente están previamente dañadas o afectadas. Mientras que el Staphylococcus aureus puede afectar válvulas dañadas o que sean previamente sanas. Las vegetaciones causadas por el viridans suelen ser pequeñas, mientras que el Staphylococcus aureus causa vegetaciones grandes. Por esto es importante saber cuál es el microorganismo que está causando la endocarditis para yo poder hacer una terapia dirigida al microorganismo. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, realmente son variables. Podrían presentarse de forma aguda, subaguda o crónica. Y dentro de las manifestaciones clínicas está la fiebre. Se presenta hasta en el 90% de los casos. También puede acompañarse de síntomas como escalofríos, anorexia, pérdida de peso, soplos cardíacos,
que puede estar hasta en un 85% de los pacientes. Puede acompañarse de esplenomegalia y de manifestaciones cutáneas como petequias o como hemorragias en astilla. Entonces, las petequias suelen verse en un 20 a un 40% de los casos. Usualmente se presentan en las extremidades y se caracterizan por ser estas máculas puntiformes que tienen una coloración marrón rojiza y no suelen palidecer. Y esto, que son las hemorragias en astilla, que se caracterizan por ser estas lesiones lineales de color también marrón rojizo que se encuentran debajo del lecho ungueal. Estas hemorragias en astillas son resultado de embolias sépticas. Esto quiere decir que existe un desprendimiento a partir de las vegetaciones en el corazón y ese desprendimiento de microorganismos viaja a través de la sangre y llega al lecho ungueal y causa esas hemorragias en astilla. La presencia ya sea de estas hemorragias en astilla o de esas petequias no es diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Existen algunas manifestaciones clínicas que son infrecuentes y que sí son sugestivas de endocarditis infecciosa. Por ejemplo, están las lesiones de Janeway, que se caracterizan por ser máculas eritematosas, ya sea en las palmas o en las plantas, y son el resultado también, como las hemorragias en astilla, del desprendimiento de los microorganismos a partir de las vegetaciones hacia otros órganos o sistemas. Están los nódulos de Osler, que son nódulos violáceos subcutáneos sensibles. Usualmente suelen ubicarse a nivel de los dedos o en los pies. Y esos nódulos de Osler también pueden ocurrir en las eminencias tenares o hipotinares de la mano. Y están las manchas de Roth, que son lesiones que se ubican a nivel de la retina. Son lesiones que se ubican en la retina, hemorrágicas, edematosas, exudativas, y tienen este centro que es pálido. Realmente estas manifestaciones son muy infrecuentes y tanto los nódulos de Osler como las manchas de Roth se caracterizan porque son depósitos de complejos antígenos anticuerpos, de inmunocomplejos. Ahora bien, los pacientes también pueden consultar, pero porque ya están presentando síntomas de las complicaciones. Y las complicaciones pueden ocurrir antes, durante y después de haber completado ya la terapia dirigida. La endocarditis infecciosa, que está causada por Staphylococcus aureus, es el microorganismo que se asocia más frecuentemente con complicaciones a comparación del resto de los microorganismos. Por eso insisto en la importancia de que se conozca cuál es el microorganismo que está causando la endocarditis. Entonces, dentro de las complicaciones están las complicaciones cardíacas, que son las más frecuentes. Hasta un 50% de los pacientes puede presentarse con complicaciones cardíacas. Entonces pueden ser una insuficiencia valvular, ya pueden presentarse con una falla cardíaca o con un absceso perivalvular. Dentro de las complicaciones cardíacas, la más frecuente es la falla cardíaca. Y también la falla cardíaca es la causa más frecuente de muerte debido a endocarditis infecciosa. Además, la causa de la falla cardíaca en la endocarditis infecciosa es la insuficiencia valvular resultado del daño valvular inducido por esa infección.
También hay complicaciones neurológicas que se presentan hasta en un 40% de los pacientes. Entre las complicaciones puede haber un stroke por embolia séptica. También pueden presentarse abscesos cerebrales o cerebritis. Puede haber meningitis aséptica o purulenta. Pueden haber encefalopatías agudas, meningoencefalitis. Pueden haber convulsiones secundarias a abscesos o porque exista algún infarto embólico. Otra de las complicaciones es que exista una infección metastásica. Eso quiere decir que puede haber émbolos, que puede haber abscesos metastásicos o que pueden ocurrir aneurismas micóticos. En cuanto a la embolia séptica, los émbolos sépticos ocurren hasta en un 25% de los pacientes. Los émbolos pues, pueden ocluir o dañar prácticamente cualquier vaso de la circulación arterial sistémica o pulmonar. Y como resultado de eso, entonces, la embolización puede causar ACVs, puede causar parálisis debido a que exista un infarto embólico del cerebro o de la médula espinal, ceguera debido a que haya una embolia o una endoftalmitis como resultado de una siembra bacterémica en los ojos, isquemia en las extremidades, infartos esplénicos o renales o embolismos pulmonares, especialmente en pacientes que tengan endocarditis del lado derecho o infartos agudos de miocardio. Los abscesos metastásicos son secuelas de los émbolos sépticos y los abscesos pueden ocurrir en el vaso, en los riñones, el cerebro e incluso en los tejidos blandos, y a veces pueden ocurrir abscesos del músculo psoas. Y los aneurismas micóticos, que pueden desarrollarse ya sea en la circulación cerebral o sistémica, en la endocarditis infecciosa. Generalmente se da en los puntos de bifurcación de los vasos. También están reacciones inmunológicas sistémicas, especialmente glomerulonefritis, debido al depósito de inmunocomplejos, antígenos anticuerpo a nivel del riñón. Y también pueden haber complicaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, osteomelitis vertebral o artritis séptica. Si un paciente consulta porque tiene dolor lumbar y es un paciente a quien yo ya le he diagnosticado una endocarditis infecciosa, pues esto es un síntoma que debería llevarnos a considerar que pudiera estar cursando con una osteomelitis vertebral, especialmente si el paciente tiene infección por Staphylococcus aureus, porque recordemos que es el patógeno que más se asocia con complicaciones. Ahora, para hacer el diagnóstico, hay que tener en cuenta 3 pilares importantes y son las manifestaciones clínicas, los hemocultivos y las imágenes cardíacas. Los criterios aceptados para hacer el diagnóstico de una endocarditis infecciosa son los criterios modificados de Duke. Dentro de los criterios de Duke están 3 categorías, que es una endocarditis infecciosa definitiva, o sea, estamos seguros de que si cumplimos esos criterios, el paciente efectivamente tiene una endocarditis infecciosa. Está una endocarditis infecciosa posible y ya una endocarditis descartada. Entonces, para poder confirmar o estar bastante seguros de que el diagnóstico más probable es una endocarditis infecciosa, existen criterios patológicos y están los criterios clínicos. En los criterios patológicos están el demostrar las lesiones patológicas
ya sea a través de demostrar la presencia de vegetaciones o de abscesos intracardíacos, ya sea a través de la histología, o que se demuestren los microorganismos por histología o a través de los cultivos de una vegetación o de un absceso intracardíaco. Y están los criterios clínicos que si el paciente tiene 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 menores, o 5 criterios clínicos menores. Entonces, si el paciente cumple cualquiera de estos, o sea, ya sea si cumpliera los patológicos o si cumpliera alguno de los clínicos, sería bastante sugestivo de que el paciente tiene una endocarditis infecciosa. ¿Cuándo es posible? Cuando el paciente tenga un criterio mayor y un criterio menor o la presencia de 3 criterios menores clínicos. ¿Y cuando yo descarto la endocarditis? Cuando yo ya he hecho otro diagnóstico, cuando hay una resolución de las manifestaciones clínicas después de que yo lleve menos o igual a 4 días de haber iniciado la terapia antibiótica, que no tenga una evidencia patológica de la endocarditis infecciosa, ya sea en la cirugía o en la autopsia, o después de que le haya hecho antibiótico-terapia por 4 o menos días, o que no haya un cumplimiento de los criterios clínicos. Entonces, en los criterios mayores es que yo cumpla con hemocultivos positivos para una endocarditis infecciosa. Entonces debe ser alguno de estos. Y debo de tener por lo menos 2 hemocultivos diferentes, separados, que sean positivos para los microorganismos que hablé previamente, o sea, ya sea Staphylococcus aureus o Streptococcus viridans, el Streptococcus galolyticus, que es el mismo bovis, el grupo ASEC o enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de algún otro foco, de algún foco primario, o que obtenga hemocultivos positivos de forma persistente para alguno de estos 3. Además, si hay evidencia de que hay afectación endocárdica a través de las imágenes cardíacas, entonces si tengo un ecocardiograma positivo para endocarditis infecciosa donde evidencia la vegetación, evidencia un absceso o evidencia que existe una nueva dehiscencia parcial en una válvula protésica o que haya una regurgitación o insuficiencia valvular de nuevo, no conocida en el paciente. Entonces, si yo encuentro un aumento o un cambio en un soplo preexistente en un paciente. Dentro de los criterios menores, entonces está la predisposición, que era lo que mencionaba antes acerca de los factores de riesgo, que eran aquellas condiciones que podían hacer que el paciente fuera más susceptible a desarrollarlo. Entonces, aquellos pacientes que son usuarios de drogas intravenosas o que tuvieran algún dispositivo intracardíaco, pacientes con fiebre, pacientes con algún fenómeno vascular, ya sean con embolia arterial, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler, las manchas de Roth o glomerulonefritis, que exista evidencia microbiológica, que son los hemocultivos positivos, que no cumplen con los criterios mayores o evidencia serológica de que existe una infección activa con un organismo consistente con una endocarditis infecciosa. Y de los criterios menores se quitó el criterio de la ecocardiografía. Para el tratamiento es importante hacer un diagnóstico oportuno en los pacientes y que se haga una terapia antimicrobiana efectiva para reducir el riesgo de las complicaciones en los pacientes. Lo ideal es evitar que los pacientes lleguen a desarrollar las complicaciones. Hay que hacerle seguimiento a esa respuesta antibiótica confirmando que la bacteremia se resuelve, o sea, posterior a que yo inicio terapia antibiótica dirigida, se deben continuar haciendo hemocultivos. Hay que hacer un monitoreo del estado hemodinámico y cardíaco del paciente
con electrocardiogramas de vigilancia para evaluar que no existan nuevas anomalías en la conducción cardíaca del corazón. Y hacer un seguimiento y prevenir la endocarditis infecciosa recurrente, corrigiendo todas aquellas condiciones que puedan ser prevenibles o tratables. Por ejemplo, una buena higiene dental, hacer profilaxis antimicrobiana, si es necesario hacer alguna cirugía de algún defecto cardíaco congénito. Y la terapia antimicrobiana debe ser dirigida a aquel microorganismo que se aísle en los hemocultivos. La duración de la terapia debe calcularse desde el primer día que yo tenga hemocultivos negativos. Usualmente estas terapias antimicrobianas son largas, pueden durar desde 4 o 6 semanas hasta meses. Y a veces se hace necesario el tratamiento quirúrgico. Usualmente la cirugía se hace en pacientes con casos severos, cuando de pronto la válvula está causando una disfunción o que lleve a una insuficiencia cardíaca o que lleve a múltiples émbolos. Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse para poder continuar subiendo más contenido.